Muy buenas chicos y bienvenidos a este vídeo donde voy a hablar, donde voy a criticar, donde voy a desahogarme un poco y hablar de probablemente una de las 10 o 20 películas más importantes de la historia del cine. Una película que acabo de terminar de ver hace 5 minutos y que lo primero que he hecho es grabar hablando sobre esta película para desahogarme un poco y dar mi opinión así en caliente. Una película dirigida por Stanley Kubrick llamada 2001 Una Odisea en el Espacio. Una película muy conocida que todo el mundo probablemente ya haya visto y que si no la has visto deberías hacerlo, sobre todo si eres cinéfilo. Si eres una persona que te gusta el cine, es una película obligatoria. Hoy me gustaría hablar un poco de los defectos que tiene esta película y de las virtudes que tiene, porque obviamente tiene muchas cosas de ambas según mi opinión, y me gustaría hacerlo de la manera más objetiva posible. Obviamente en este vídeo van a haber spoilers porque si no es un poco complicado hablar de ella. Así que empecemos. Primero que todo, me gustaría hablar un poco del contexto histórico de la película. Esta película yo la he visto ahora hace 10 minutos porque nunca había tenido la oportunidad ni el tiempo para verla porque es una película que dura mucho, unas 2 horas y media si no me equivoco, y entonces, como sé que es una película de un ritmo bastante lento y es una película con una duración bastante larga, nunca había tenido, digamos, las ganas de hacerlo y hoy me he aventurado a verla. Obviamente es una película que si la ves en el 2020 cambia muchísimo en cuanto se lo comparas cuando se estrenó en los 60 o en los 70. Entonces es difícil valorarla de manera objetiva, porque obviamente para mí hay muchas películas actuales o de los últimos años de ciencia ficción que son mejores que 2001. Otra cosa que me gustaría decir es que la película, si no la has visto, por ejemplo, cuando se estrenó, poca cosa vas a poder decir, porque mucha gente me va a poder decir, es que esta película no te ha gustado demasiado porque la has visto en esta época, si la hubieses visto en el 68 hubiese sido diferente. Y probablemente, si me estás diciendo esto, espero que tengas 60 o 70 años, porque si tienes mi edad, si tienes 20 años, 25 años, 30 años, con esa edad poca cosa objetiva me vas a poder decir de 2001, más que nada porque probablemente te hayas criado viendo películas de los 90 o de los 2000. Entonces, obviamente sé que no es lo mismo ver 2001 en el año 68 que en el 2020. Obviamente cambia muchísimo. Aún así tengo que decir que la película está muy bien hecha, sobre todo para su época. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a hablar del argumento. Haciendo referencia a la trama, poca cosa la verdad se puede decir, porque para mí no tiene ningún argumento. Obviamente tiene una especie de argumento, pero no es muy importante. Es una película muy trascendental que principalmente creo que se divide en tres segmentos principales, que vendrían a ser el segmento de, a decir, el nacimiento del hombre, que es como se llama más o menos el capítulo. Luego, otro segmento que sería cuando van a la luna. Y finalmente, el tema de cuando están en Júpiter y el ordenador HAL. Esos serían los tres partes más o menos principales de esta película. Luego me gustaría hablar un poco de cada segmento de la película, donde habrán spoilers, pero primero que todo me gustaría hablar un poco de las virtudes de la película, porque obviamente tiene virtudes. Hay cosas en ella que me han gustado bastante, como por ejemplo la música. La música me parece hipnótica y en algunos momentos es épica. Obviamente la banda sonora o las canciones o las obras que hay en 2001 son mundialmente conocidas y todo el mundo probablemente las haya escuchado alguna vez. Otra cosa que también me ha gustado es, por ejemplo, lo bien hecha que está para tener más de 50 años, las imágenes o cómo está retratado el espacio, me parece algo fascinante para tener 50 años. Están más bien hechas que muchas películas actuales. Luego también otra cosa que creo que es de destacar es que la persona que hizo esta película, Stanley Kubrick, me parece un visionario por haberla hecho porque es una película que se ve que es diferente y que quería hacer algo que fuese
muy importante porque es una película que trata la ciencia ficción, el tema de la humanidad, de diferentes aspectos, vamos a decir, muy trascendentales, de una manera muy importante, que se ve que es una película que está hecha con mucho cariño. Ahora me gustaría hablar un poco de los defectos que, a mi modo de ver, tienen muchos más que no virtudes. Y ahora mucha gente que es fan de esta película me va a decir, eso es porque no tienes ni idea de cine o porque tienes 20 años y la has visto en una época que no es la que tocaba. Yo la he visto cuando he podido y la verdad, obviamente puedo hablar de la película si una película no me ha gustado, porque 2001 como película no me ha gustado, tengo el derecho a hacerlo. Entonces, cosas que no me han gustado de la película. Primera, que tiene una duración completamente excesiva para lo que te cuenta, es decir, estás 2 horas y media viendo una película que se podría resumir en muchísimo menos. Hay planos eternamente largos que para hacer una cosa que se puede hacer en un minuto lo hacen en 15. Entonces, cuando la ves, cuesta bastante de que no te aburras. Es una película que yo creo que el que la hizo le daba igual que te aburrieses porque es una película muy lenta, prácticamente no tiene ningún guión ni nada. Podrías verla en un idioma que no entiendes y prácticamente no tendrías problemas. Es una película que tienes que estar muy despierto porque si no es muy fácil que te puedas llegar a dormir. Por eso la he visto por la mañana, porque es una película difícil de ver, difícil de aguantarla. No es la película, diga. Para mí, creo que Stanley Kubrick tiene muchas, o tiene varias películas bastante mejores que 2001. El Resplandor me gustó más. La Naranja Mecánica me parece mucho mejor que 2001. 2001 me parece una película que si eres cinéfilo la recomiendo porque es una película histórica, pero es una película lenta y aburrida. Entonces, el primer segmento, la primera parte de la película, cuando empieza vemos, el capítulo se llama El amanecer del hombre o de la especie humana y vemos que empieza donde representa que es el planeta Tierra hace millones de años, creo que son unos 4 millones de años, y vemos una tribu o varias tribus de Homo sapiens y que un día o un momento de su vida se encuentran una especie de monolito o de monumento, vamos a decir, muy grande. Y eso sería más o menos el principio. Entonces, luego pasamos a otra parte que es ya en el futuro, han pasado millones de años y son unas personas que van a la Luna porque han encontrado como una especie de... No saben exactamente lo que es, pero es el monolito que encuentran los prehistóricos. Eso es lo que representa. El monolito, que probablemente sea lo más importante de la película, tiene, vamos a decir, tiene un aire, tiene un carácter o es de origen extraterrestre. Eso es lo que nos intentan hacer representar, o por lo menos lo que yo he entendido en la película. Entonces, en el segundo segmento vemos como un grupo de personas van a la luna para desenterrar el monolito. Y luego la tercera parte, que es la que menos me ha gustado y que, de hecho, es que de hecho no me ha gustado nada, hace referencia ha pasado un año y medio del descubrimiento en la Luna y son un grupo de, vamos a decir, de personas que van a Júpiter y su nave está como controlada por un ordenador que tiene inteligencia artificial, que es un ordenador muy inteligente que se llama HAL 9000. Y digamos que va de esto. La tercera parte es la más larga, puede durar tranquilamente más de 1 hora, solo esta parte, y prácticamente no hay nada. Simplemente ves como el ordenador se revela y al final del capítulo o al final de la parte te explican que el monolito que se encontró hace un año y medio era de origen extraterrestre y que ha sido el primer contacto que hemos tenido con inteligencia extraterrestre en toda la historia. Entonces, lo más criticado probablemente de la película, que sean los 20 minutos finales, que son cosas muy extrañas, imágenes, bueno, se ve a una de las personas que estaba en esta nave, el único que sobrevive, se le ve en una especie de sitio que representa, o por lo menos lo que yo he entendido, representa que es
un sitio donde lo han secuestrado una especie de inteligencia superior, artificial, extraterrestre, como lo quieras llamar. Y aquí se termina, es decir, es una película muy, no sé, me puedes decir, ¿es porque no has entendido la película? Probablemente si me estás diciendo eso, tampoco creo que la hayas entendido mucho, porque es que tampoco es que haya nada que entender. Porque esto que te he explicado, que es un resumen de la película, te lo explican en 2 horas y media, donde te lo podrían explicar en la mitad de tiempo sin ningún tipo de problema. Como conclusión, me gustaría decir que si estás viendo esto y eres cinéfilo y nunca has visto esta película, obviamente te la recomiendo. Es una película que si te gusta el cine, por lo menos una vez en la vida la tienes que ver. Pero ya te digo, es una película muy lenta, con un ritmo muy lento. Una película que para que te cuenta unas cosas, es una película muy extraña, es una película que tiene muchas cosas que no me han gustado. Yo creo que como película no es una gran película. Obviamente mucha gente me va a decir, pero es que es muy importante para la historia del cine, sí, pero que una película sea importante para la historia del cine no significa que sea buena. Yo creo que hay películas de ciencia ficción que se han hecho durante los últimos 20 años que son mejores que 2001. La verdad, yo creo que Origen es mejor que 2001, que Interstellar es mejor que 2001. Hay muchas películas que para mí son mejores. Obviamente esta película es una película que tiene muchas... Vamos a decir que la mayoría de películas de ciencia ficción probablemente se hayan copiado de esta. Y es una película probablemente la más importante de la historia dentro de la ciencia ficción, sin ningún tipo de problema. Pero eso no significa que sea la mejor, ni mucho menos. Para mí no es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos, ni de cerca, porque que una película sea muy importante no significa que sea genial. No es como, por ejemplo, el caso del Exorcista. El Exorcista es una película que tiene más de 40 años, es una película vieja, tiene muchos años, pero es una buena película. Yo creo que aún en día es probablemente la mejor o una de las mejores películas de exorcismos que hay. Por mucho que sea muy importante, es una buena película. Es una película normal. 2001 me parece una película, vamos a decir, complicada. Una película que no es para todo el mundo y que mucha gente va a decir, es que me encanta esta película y probablemente solo la hayan visto una vez en la vida, porque no se puede ver más. Es decir, ver esta película 3 o 4 veces es una barbaridad. Yo creo que como película, no sé qué nota ponerle, porque en algunas cosas probablemente sea un 10, pero es que en algunas ni la aprobaría, entonces es complicado que le pueda poner una nota. Pero en general, no me ha gustado. Muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.